Muy bien, jóvenes, pues hoy tengo para ustedes el armado detallado del Martian 2. Si se acuerdan, hace poco subí un video en donde tenía una GoPro en la cabeza y aceleraba el video porque, bueno, en realidad tomó 3 horas y está resumido o acelerado a 1 hora. Entonces aquí van a poder ustedes ver un menú en donde van a poder seleccionar cada una de las partes, cómo es que se arman. Y si no, pues bueno, pueden aventarse todo el video para ver los detalles. Abajo en la descripción van a poder encontrar todas las piezas que utilicé para armarlo. Y bueno, como siempre les digo, si tienen alguna duda, por favor déjenmela abajo en los comentarios. Como siempre tardo un montón en responder, pero trato de responderle a todos. Entonces pues vamos a armarlo. Muy bien, señores, pues vamos a empezar por el cuadro. Recuerden, este es el Martian 2 de 5 pulgadas, 220 milímetros. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro cuadro. Así que vamos a sacar todo de la caja. Tornillos, placa distribuidora, placa inferior más tornillos, stands. Y lo primero que vamos a hacer será tomar todas nuestras piezas de fibra de carbono. Por ejemplo, acá tenemos los brazos. Y si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a acercarnos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, estos brazos son cortados con un router, ¿ok? Es por eso que tienen esas pequeñas marcas o rayas o líneas. El router pasa por toda la orilla, la va cortando. Y entonces eso deja a los bordes un poco filosos, ¿vale? Debemos de deshacernos de esos bordes filosos primero para que no sea tan fácil que se despostille nuestra fibra de carbono cuando chocamos contra algo. Así vamos a suavizar los bordes. Y además, bueno, van a dejar de ser tan filosos porque, bueno, si pasamos cinta o cinchos, estos bordes pueden cortarlos si es que chocan o se presionan con mucha fuerza. Entonces lo primero que hay que hacer es limar o lijar toda la orilla por los dos lados de todas nuestras piezas de fibra de carbono. Y para eso pueden utilizar una lima pequeña, pero a mí me gusta utilizar una lija de 360. Hay a quienes les gusta la de 400. Y lo vamos a lijar bajo el chorro de agua. Lo vamos a lijar bajo el chorro de agua porque el polvo de fibra de carbono es dañino para nosotros. Entonces mucho ojo con eso, líjenlo bajo el chorro de agua. O si tienen una máscara como esta, bueno, pues van a utilizar guantes y lo van a lijar. La idea es no inhalar absolutamente nada del polvo que sale de la fibra de carbono porque es muy dañino. Entonces mucho ojo con eso. Y si no tienen una máscara, bueno, bajo el chorro de agua lo lijamos. Y bueno, seguramente por ahí, tal vez por ahí se alcanza a ver los bordes. Y ahorita que los lije les voy a mostrar cómo quedan y cómo se ven. One eternity later. Muy bien, señores, pues espero que puedan alcanzar a apreciar la diferencia. Este es un brazo que está ya preparado, ya está lijado. Y si pueden ver el borde, pues está un poco más redondeado. Y este es uno que todavía no está lijado, ¿lo ven? El borde es mucho más filoso y por lo tanto es más fácil que se despostille. Entonces, por eso es importante que lo lijemos. Y más o menos esto es lo que tienen que obtener: una orilla redondeada, ¿lo ven? No es mucho, es muy poco lo que lijamos, pero eso nos va a ayudar a que no se nos despostille y que no esté tan filosa la orilla. Muy bien, jóvenes, ya que están lijadas todas las partes de su cuadro, entonces vamos a tomar un poco de pegamento instantáneo. Ya saben, este pela loca, super loca, mucha loca y todo loca. Y entonces podemos ayudarnos con un pedazo de plástico o con un pincel. Y lo que vamos a hacer es cubrir la orilla de nuestros brazos, más o menos hasta esta altura, toda esta orilla, con el pegamento instantáneo. Eso nos va a ayudar a que sea más fuerte el laminado y que, bueno, en los choques no se despostille tan fácil. Entonces digamos que vamos a reforzar un poco las uniones de la orilla de nuestros brazos. Y bueno, como esta es la parte que más golpea,
pues es la única que vamos a recubrir, ya que hacia acá adentro pues casi no vamos a tener, o prácticamente no vamos a tener ese problema. Entonces vamos a recubrir toda la orilla, así que le ponemos pegamento. Lo pueden extender con la misma punta, lo malo es que se va a tapar con el tiempo. Ajá, de esta forma. Por aquí también. Y como les digo, pueden utilizar tal vez un pincel, aunque se va a ir haciendo duro conforme se seque, para extenderlo. Y queremos que suba un poco por donde lijamos, para que también selle y pegue esa parte. Ok. Pues ahí está. Y hacemos lo mismo con todos los brazos. También si quieren pueden hacerlo en las placas inferiores y superiores, sobre todo la del frente y tal vez la parte de atrás, que también, bueno, reciben golpes. Entonces podemos también colocarle por acá una capa de pegamento. Aunque ya está duro mi pincel, pues sigue sirviendo para esparcir el pegamento. Pues en lo que se secan, muy bien jóvenes, pues en lo que se secan nuestras piezas, ahora vamos a tomar nuestra tarjeta distribuidora y la vamos a preestañar. Y además de eso, bueno, le vamos a soldar el conector XT60, cuidando la polaridad del conector. Siempre trae indicado cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Y en la tarjeta también lo tenemos indicado. Entonces mucho ojo con eso. Así que pues vamos a empezar a estañar todo. Así que primero soldamos nuestro conector. Calentamos un poco. Y empezamos a soldar. Y bueno, ahí ya tenemos soldado nuestro conector. Y ahora vamos a preestañar todas las terminales. Y pues bueno, la idea es siempre tener todo muy limpio. Entonces podemos limpiarlo con la ayuda de un trapito. Y si lo desean, pueden utilizar un poco de alcohol isopropílico para limpiar muy bien todos los residuos que queden del flux. El alcohol nos ayuda a limpiar sin oxidar o sin dañar componentes electrónicos. Entonces es muy bueno que siempre limpiemos todo para no tener residuos y pues bueno, después no tengamos problemas para traer el polvo, etc. Muy bien jóvenes, pues ahora vamos a empezar a armar nuestro cuadro. Recuerden, esta es la placa inferior y vamos a poder distinguir el frente porque bueno, tiene estos orificios, estos de aquí de la orilla, en donde van a entrar las bases para la cámara. Entonces mucho ojo con eso para saber cuál es el frente. Y bueno, nuestra tarjeta distribuidora viene con esta pequeña pieza que nos va a ayudar a aislar a la tarjeta distribuidora de la fibra de carbono del cuadro. Entonces ojo con eso. Y también ojo con el lado en el que pongan el conector. Yo siempre lo pongo hacia el lado izquierdo del cuadro, porque hacia el lado derecho pongo el conector del USB para que sea pues mucho más fácil. No me gusta ponerlo por dentro porque bueno, es muy incómodo y para estar ajustando el dron, los pits, etcétera, pues bueno, toma mucho tiempo. Entonces tenerlo de lado es mucho más práctico y tenemos que fijarnos en eso. Entonces nuestro cuadro viene con estos tornillos que son alargados y vienen con estas tuercas con bueno, orilla de nylon que nos ayuda a que no se desatornillen tan fácil. Así que tenemos nuestro cuadro, encima van los brazos y bueno, vamos a hacer que embonen todos en su lugar. Pero antes de eso, bueno, vamos a colocar uno porque no se nos van a estar cayendo. Y a mí me gusta poner los tornillos de arriba hacia abajo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces tenemos este primer tornillo que lo vamos a embonar aquí en el cuadro. Ok. Y le vamos a agregar una tuerca para que no se nos afloje. Recuerden meter la pieza que aísla. Y si se fijan, tiene un lado que es el que va hacia el conector para que no toque nada. Nos está ayudando a separarlo. Y ahora sí vamos a meter un brazo del lado contrario. Le ponemos su tornillo. Agregamos más tornillos para mantener los brazos que no se nos estén moviendo. Este no lo teníamos que poner. Ahorita les digo por qué. Lo ponemos hasta acá.
Ojo, tenemos que poner estos dos de acá. Este de aquí no. Y ahorita les explico qué vamos a poner ahí. Error de armador. Pero bueno, nos ayudamos con este lado para pasar los tornillos. Hacemos nuestra tuerca. Y bueno, hacemos lo mismo con todos los demás brazos. No los vamos a apretar todavía. Many months later. Muy bien, jóvenes, pues ahí ya está. Pusimos los tornillos, no pusimos el de en medio porque esa va a ser la base para que pongamos nuestra tarjeta distribuidora. Y bueno, los tornillos entran desde abajo hacia arriba. Pero yo puse los tornillos desde arriba hacia abajo porque, bueno, tenemos aquí las tuercas y resulta más sencillo, con el tiempo se va a ir aflojando, resulta más sencillo apretar las tuercas que si apretáramos el tornillo. Si alguno de ustedes se ha dado cuenta, al tratar de apretar un tornillo, la tuerca siempre se gira y no aprieta. Pero si apretamos una tuerca, como hay más superficie sosteniendo al tornillo, es más fácil apretar la tuerca. Entonces tal vez podemos hacer un poco de palanca y de esa forma estamos presionando al tornillo y entonces nos ayuda a poder apretar la tuerca. Entonces por eso me gusta poner las tuercas por abajo, porque es más fácil apretarlas sin tener que sacar pues toda la tapa, la tarjeta distribuidora, la tarjeta controladora de vuelo, etc. Entonces es por facilidad para apretar nuestro cuadro. Muy bien, jóvenes, pues ahora antes de apretar las tuercas vamos a colocar ahora los tornillos que van de abajo hacia arriba. Los metemos bien y entonces del otro lado vamos a colocar nuestros tornillos de nylon. Entonces los amarramos, los atornillamos por ahí. Los apretamos solo un poco con la mano. Estos tornillos no es bueno apretarlos tanto porque, bueno, tienden a barrerse, no son tan fuertes. Son solamente para sostener la tarjeta controladora y, bueno, para aislarla. Y ya que están en su lugar, entonces ahora sí ya podemos apretar todo en su lugar. Entonces es bueno que se ayuden con llaves porque si no vamos a barrer los tornillos. Entonces tenemos una llave de un lado, nuestra llave del otro y presionamos. Y si se dan cuenta, no estoy haciendo mucha fuerza de este lado, pero aquí sí estoy apretando la tuerca. Entonces eso es a lo que me refería. En caso de que se nos afloje, es más fácil presionar. Miren, si se fijan, estoy apretando la tuerca y no se está girando el tornillo. Vale, entonces con la vibración se van a aflojar y es más fácil apretar las tuercas. Ok, vamos a apretar todas y seguimos. Muy bien, jóvenes, y ya que apretamos todas nuestras tuercas y nuestros tornillos, vamos a apretar también estos de nylon. Los vamos a apretar firmemente con la mano. No es necesario meter una llave, pero sí apretarlos firmemente. Y bueno, pues ahí está ya la base de nuestro cuadro. Y bueno, en este punto a muchos les gusta ya empezar a meter motores, cableado, etc. Pero yo prefiero meter los postes primero, porque eso me va a ayudar a definir qué lugares puedo usar para pasar cosas y qué lugares no, ¿ok? Entonces, para poner los postes, en el cuadro vienen estos tornillos que me parece que son de 5 milímetros. Y la verdad es que a mí no me gusta utilizar estos tornillos que vienen con el cuadro porque son muy cortos. Y bueno, son los únicos tornillos que vienen para fijar los postes. Entonces yo tengo tornillos de otros quads que me sobraron y estos tornillos son un poco más largos, son, me parece que de 8 milímetros. Entonces van a entrar mucho más en el poste y por lo tanto va a ser menos probable que al doblarse, bueno, rompan la cuerda y se salgan. Entonces, por la experiencia que he tenido, siempre creo que es mejor agregar tornillos un poco más largos para que agarren mucho más en el poste, ¿ok? Entonces, para agregar los postes, recuerden que todo lo que es metal, la unión metal con metal, hay que utilizar Loctite del color azul o de fuerza media, para que, bueno, nos ayude a que no se salgan con la vibración, pero tampoco que se queden pegados como es con el Loctite rojo o con el fuerte, ¿no? Entonces, utilicen el azul. A mí me gusta agregar una pequeña gota, muy pequeña, y bueno, metemos nuestro tornillo. Si se fijan, sobresale bastante del cuadro. Y bueno, agregamos nuestro poste y lo apretamos muy bien con la ayuda de nuestro desarmador. Ok. Y hacemos lo mismo con todos los demás postes.
Y bueno, jóvenes, pues ahí ya está nuestro cuadro armado. Tiene los postes, tiene la tarjeta de distribución, está todo estañado. Ya están lijados nuestros brazos y están reforzados con pegamento en las orillas. Y bueno, pues ha llegado el momento de empezar a agregar nuestros componentes. Ok, aquí hay un debate bastante grande porque, bueno, muchos utilizan esta placa para proteger a la tarjeta controladora de vuelo en la parte de arriba. Pero a mí me gusta ponerla en la parte de abajo y colocar la tarjeta controladora de vuelo encima. Me gusta colocar la tarjeta controladora de vuelo encima porque de esa forma la tarjeta queda más o menos a la altura de las propelas. Y eso nos va a ayudar a mejorar el centro de gravedad que tiene nuestro quad. Ok, pero bueno, eso ya va a ser algo que vamos a platicar más adelante. Pero mientras les platico que a mí me gusta colocar esta pequeña placa aquí. Además, sobre ella coloco los BSs para bajar el voltaje. Entonces me ayuda para apoyarme y no apoyarme en la tarjeta distribuidora de voltaje. Entonces coloco esta placa aquí y coloco los siguientes tornillos de nylon sobre los que van a ir la tarjeta controladora de vuelo. Así que pues vamos a empezar agregando los motores. Muy bien, señores, pues para este quad voy a agregarle estos motores, los DIS SE2205, que bueno, ya se los había mostrado, les hice pruebas por ahí de impulso, y bueno, pues son la competencia directa de los Emax. El Martian que había armado anteriormente en el video, que dura como hora y media y está súper rápido, lo armé con los motores Emax, pero este lo vamos a armar con los DIS, y bueno, vamos a comparar los dos en el mismo cuadro. Entonces voy a utilizar estos motores. Y también voy a utilizar estos ESCs DIS de 20 amperes, son los XM. Entonces estos son los ESCs que voy a utilizar, son los ESCs sugeridos para estos motores. Entonces pues vamos a ver qué tal. Así que vamos a sacar nuestros motores de su caja. A ver, vamos a abrir esto que... ahí está. Estas espumas son súper útiles, no las boten, sirven para muchas cosas que después les voy a mostrar. Y las cajas, bueno, sirven para guardar herramientas y cosas así que llevemos al campo de vuelo. Entonces, tenemos nuestros motores. Unos vienen con cuerda izquierda y otros vienen con cuerda derecha. Entonces, ojo con eso. Aquí viene una izquierda y una derecha. Tenemos los tornillos. Ajá, los blancos y los negros, dependiendo la dirección de la cuerda. Y me gusta porque, bueno, traen una llave para apretar las propelas. Entonces, vamos a sacar todo. Muy bien, jóvenes. Pues nuestros motores, como les decía, vienen con una cuerda invertida y una cuerda normal. Estas cuerdas, a ver, vamos a ver si las pueden ver por ahí. Denme un segundo. Esta es la cuerda invertida y esta es la cuerda normal. Esta cuerda se atornilla en el sentido en el que giran las manecillas del reloj, ¿lo ven? Y esta otra se atornilla al sentido contrario, ¿lo ven? Ahí está, al sentido contrario. Entonces, ¿para qué nos sirven estas cuerdas? Bueno, pues cuando nuestro motor gira, tiene la propela. Si el motor gira al sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo tanto, nuestra cuerda se va a apretar. Y eso va a ayudar a que no se nos salgan las propelas en la mitad del vuelo. Entonces, es por eso que tenemos esta clase de propelas. Entonces, simplemente debemos de imaginarnos hacia dónde va a girar nuestro motor para saber en qué lugar va. Entonces, este motor tiene que girar en el sentido contrario a las manecillas para que se apriete, por lo tanto va en este motor, porque las propelas giran hacia adentro. Esa es una forma también de identificar. Las propelas siempre van a girar hacia adentro, de la parte de adelante hacia atrás, y al contrario de la parte de atrás. Entonces van a girar de esta forma, ¿ok? Entonces, ya que los tenemos identificados, bueno, los vamos a poner en lados opuestos, ¿ok? Entonces, este tornillo ahora va a girar hacia la derecha y se va a apretar la tuerca hacia la izquierda. Por lo tanto, si gira en el sentido horario, la tuerca se aprieta en el sentido antihorario, entonces va de este lado, ¿ok? Y vamos a tener uno con tuerca negra aquí y uno del lado contrario, y uno con tuerca blanca aquí y otro del lado contrario. Para fijarlos al cuadro vienen con dos diferentes tornillos de dos diferentes largos. Mucho ojo con el largo del tornillo que metan, porque a veces cuando los brazos son muy delgados, resulta que el tornillo se pasa y
daña los cables internos o el embobinado de nuestro motor. Entonces mucho ojo con cuál tornillo van a utilizar. Yo voy a utilizar los más largos porque mis brazos son de 4 milímetros y bueno, eso me va a ayudar a tener un poco de espacio para no dañar el embobinado. Revisamos que vayan a encajar bien y que los cables queden hacia adentro. Le vamos a agregar a las roscas de nuestro motor una pequeña, muy pequeña gota de Loctite también para fijar nuestros motores. Entonces colocamos el Loctite, checamos en dónde iba el motor, ok, va de este lado. Y tomamos uno de nuestros tornillos, lo pasamos, ahí está. Y lo colocamos en nuestro motor. Generalmente los tornillos vienen con un baño ligero de aceite o grasa. Entonces es bueno que los remojen en alcohol por un tiempo para que el Loctite pues pegue bastante bien en ellos. Porque si no, pues puede que no pegue muy bien el Loctite. Ok, entonces ojo con eso. Y ya que están colocados los tornillos, entonces podemos apretarlos. Y vamos a repetir lo mismo con los otros 3 motores. Y recuerden siempre el sentido de rotación de los motores y el lugar en el que van. Muy bien, jóvenes, pues ya están colocados los motores en nuestro cuadro. Tienen Loctite, están apretados. Y bueno, estos son los ESCs que les decía que voy a utilizar. Los DIS, vamos a enfocar, XM20. Y bueno, vienen sin cables para que aquí soldemos los cables de los motores. Así que hay que cortar y soldar. Y bueno, vienen con el positivo y el negativo que van soldados a nuestra tarjeta distribuidora. Y vienen con el cable de señal, con el positivo y la señal. Ustedes pueden colocarlos y bueno, amarrar los cables por ahí. Pero a mí me gusta recortar este cable a la medida. Entonces siempre les quito el Thermofit, esta protección de plástico. Corto, soldo y vuelvo a colocarle Thermofit. Entonces para poder medir bien el largo del cable de los datos, primero voy a preparar la tarjeta controladora de vuelo, porque de esa forma voy a saber en qué punto tengo que cortar para que quede al largo exacto. Entonces antes de colocar los ESCs, vamos a preparar nuestra tarjeta controladora de vuelo. Muy bien, pues la tarjeta controladora de vuelo que voy a utilizar es una tarjeta F3 Acro. Es la más sencilla, no tiene tantos sensores porque pues en realidad para el vuelo acro no los necesitamos. Y bueno, ya les voy a hablar más sobre esta tarjeta en un video específico sobre ella. Pero me gusta porque bueno, te permite hacer varias cosas a la vez, controlar los LEDs, tener alarma de bajo voltaje, porque la puedes conectar directamente a la tarjeta de distribución y va a medir el voltaje y nos lo va a enviar al control o al OSD por telemetría. Entonces eso está bastante interesante, solo que sí hay que tener mucho cuidado de no conectarlo al revés, porque si no vamos a quemar la tarjeta. Y bueno, la tarjeta se sigue alimentando de 5 volts por los puertos que acá tenemos de nuestros motores. Y bueno, podemos agregarle un zumbador para cuando hay bajo voltaje o cuando se nos pierde, activarlo desde el control. Y bueno, yo la voy a conectar por S-Bus. Ahorita les enseño el receptor que voy a utilizar. Y pues bueno, para prepararla vamos a soldar los pines de la salida de los motores. Y bueno, es una tarea que ya hemos hecho varias veces en el canal. Me gusta soldarlos hacia adentro. Vamos a ver. Vamos a utilizar estos pines en L. Y bueno, los vamos a soldar hacia adentro, porque así vamos a pues ahorrar espacio. Ahora, mucho ojo, no solamente los vamos a meter y los vamos a soldar, ¿ok? Porque aquí hay espacio que tenemos que tomar en cuenta de los conectores. Ustedes pueden elegir conectar aquí directamente la señal de los motores, pero a mí me gusta colocarle todavía el conector, porque bueno, cuando falla un SC me parece más sencillo no tener que soldar los cables de señales y solamente soldarlos de corriente, y así es menos desorden, pero pues es el gusto de cada quien. Entonces lo que yo hago para soldar este conector en L, coloco del lado en donde van las terminales, le meto algunos cuantos, no importa el orden, y bueno, esto es lo que me va a ayudar a definir la altura a la que debo de soldar mis terminales, ok. Entonces va a quedar un poco inclinado de esta forma, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero así voy a poder conectar y desconectar fácilmente y no voy a doblar nada. Entonces lo voy a voltear y pues vamos a soldar las terminales de este lado.
Entonces pues vamos a fijar nuestra tarjeta. Y bueno, pues vamos a soldar el primer pin. Si pueden, sostengan el peine, el de los conectores, para que, bueno, no se nos mueva. Y ya después vamos a poder soldar los demás sin ningún problema. Entonces, en ese es en el que más me tardo. Ok, ya tenemos uno. Y voy a soldar el del lado contrario. ¿Lo ven? Y así vamos a ir soldando todos. Y listo, tenemos nuestra tarjeta soldada. Ahí están todos los conectores ya soldados. Y bueno, vamos a agregar un poco de alcohol isopropílico y lo vamos a limpiar. Así que tomamos nuestro alcohol, rociamos un poco y bueno, lo tallamos. Me gusta utilizar un cepillo de dientes viejo porque bueno, me he dado cuenta que ayuda a limpiar bastante bien. Y bueno, podemos recoger todo con la ayuda de una tela o un trapo sin tallar mucho. Solamente es para recoger los residuos. Y bueno, pues ya está el conector de los motores. Simplemente ahora sacamos todos estos conectores y ya está lista nuestra tarjeta. Esta tarjeta ya viene con las patitas para el zumbador, para el medidor de voltaje. Y bueno, la telemetría la vamos a hacer por un puerto UART, entonces no vamos a utilizar estos puertos de acá. Y bueno, pues vamos a utilizar estos puertos para la entrada de datos del receptor. Y para la telemetría vamos a utilizar uno de acá, un puerto UART. Entonces estos conectores de acá no los vamos a agregar. Si no tuviera la terminal para el zumbador, bueno, ahí agregaríamos también dos patitas de estas aquí. Pero bueno, ya lo trae ahí incluido, entonces no es necesario. Muy bien, entonces ahora sí vamos a tomar el cuadro, o voy a tomar el cuadro, y me doy cuenta que la flecha apunta hacia el frente. Entonces se supone que la tarjeta debe de estar de esta forma, colocada en el cuadro, pero a mí no me gusta porque el USB queda hacia atrás. Entonces la vamos a rotar de esta forma para que el USB quede del lado derecho y sea más fácil conectar todo. Y ya nada más en CleanFlight o en el programa que estemos utilizando vamos a rotar nuestra tarjeta para que quede como si estuviera, el software entienda que está mirando hacia el frente. Entonces me gusta hacerlo así. De este lado tengo el USB, de este lado tengo la batería. Y así es más fácil conectar a la computadora, la batería, etc. Entonces vamos a colocar provisionalmente aquí la tarjeta, porque la tarjeta nos va a ayudar a definir lo que les decía sobre el largo de los cables que van acá conectados. ¿Ok? Entonces ahora pues voy a quitarle el Thermofit a todos mis ESCs y vamos a empezar a medir, cortar y soldar. Entonces vamos a abrir los ESCs con mucho cuidado. Para abrirlos yo los corto de lado y así no lastimar nada de la parte interior. Y bueno, ya que cortamos la orilla, entonces simplemente jalamos y desnudamos a nuestro ESC. Ok, hacemos lo mismo con todos. Y bueno, pues ya que están desnudos todos mis ESCs, vamos a ver más o menos en dónde los vamos a poner. Estos ESCs los voy a poner más o menos a esta altura. Y entonces, bueno, antes de cortar el cable de los motores y el cable de corriente, voy a ver la distancia de este cable, ¿no? Entonces, por lo que veo, creo que es bueno que el cable pase por abajo y salga hacia el frente. Y bueno, como bien saben, este es el motor número 1. Entonces va a ir en el conector número 1. Ok. Entonces, la distancia que necesito hasta el ESC, le vamos a dejar un poquito de juego a este cable. Es más o menos esta. El juego es bueno para poder, porque bueno, vamos a pasar más cables, vamos a soldar y va a cambiar un poco aquí, pero lo voy a cortar a esta altura. Aquí tengo este loop que me dice, oye, ¿sabes qué? Más o menos vamos a ir a esta altura. Y bueno, tenemos un poco de juego.
Así que voy a dejar un par de milímetros y voy a cortar ahí con mis tijeras. Y bueno, una vez cortado este cable, vamos a abrir la punta. Los vamos a abrir solo un poco. Y bueno, las vamos a preestañar para después quitar este cable del ESC y soldarlos ahí, siempre fijándonos de qué lado es va la señal y el negativo. Entonces vamos a hacer eso. Ya preestañé mis cables fuera de cámara, porque pues bueno, son muy pequeñitos. Y ahora vamos a sacar el cable que sobra en el ESC. Entonces... ok, ya está fuera. Y ahora conectamos nuestro cable más corto. Nuestro negativo. Nuestro cable de señal. Y pues bueno, señores, ya quedó soldado nuestro cable de señal a nuestro ESC. Y pues bueno, podemos volver a enroscar esa última parte. Y todavía no le vamos a poner el Thermofit. Entonces pues vamos a hacer esto de medir, cortar y soldar con los otros ESCs. Muy bien, jóvenes, pues ya que arreglamos los cables de señal de todos nuestros ESCs, aquí los tengo organizados para no confundirme cuál es cuál. Entonces ahora sí, revisamos de nuevo. Yo siempre les digo que midan 3 veces y corten una vez. Entonces chequen que todo entre súper bien. Chequen a qué altura van a poner el ESC. Y entonces ahora sí ya podemos empezar a cortar el cable de energía que va a ir conectado a la tarjeta distribuidora y los cables de los motores. Ahora, una recomendación: los cables de los motores no los corten justo a la distancia a las que los vamos a soldar. Vamos a dejarle unos 3 o 4 milímetros más para que cuando los coloquemos, bueno, tenga un poco de juego y digamos que hagan una S nuestros cables que van hacia el motor. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a tener un poco más de juego en caso de que, bueno, tengamos que hacer un cambio, etc. Prefiero tener ese juego del lado de los motores que del lado de la tarjeta de distribución. Que bueno, también lo podemos hacer de ese lado si quieren. Entonces, pues bueno, vamos a medir todo y vamos a empezar a cortar. Entonces yo, por ejemplo, aquí llegan los cables, tendría que cortarlos aquí, pero le voy a dejar un pedazo más y los voy a cortar a esa altura. Recorro un poco el ESC y marcamos y cortamos el lado de la tarjeta distribuidora. Soy un pendejo. Háganlo con cuidado porque si no van a cortar sus cables. Entonces pues bueno, cortamos, pelamos todas nuestras puntas de los motores y de los ESCs, las preestañamos y a soldar todo. Entonces voy a hacer con este para mostrarles cómo queda. Y voy a hacer todos los demás fuera de cámara. Vamos a preestañar aquí. Las terminales de mis ESCs. Y mis cables de los motores. Ahora, un dato importante que deben de saber es, bueno, nuestros cables vienen en este orden, ¿sí? Están ahí planos. Y eso nos va a hacer que tengan la rotación hacia un sentido, ¿ok? Por lo general, soldamos nuestros cables y los motores que giran en el sentido contrario los vamos a invertir. Es decir, en lugar de colocarlos o soldarlos de esta forma, vamos a invertir estos dos cables, es decir, soldarlos al revés. De esta forma, no sé si lo alcanzan ahí a ver con mis dedotes. Y entonces eso haría que el motor gire al lado contrario, que es lo que necesitamos en dos de los motores. Ahora, si ustedes utilizan ESCs que no son Biel-Heli, bueno, tienen que hacer esto o tienen que encontrar pues el programa para poder programarlos, pero es mucho problema porque hay que utilizar por ahí algunos conectores especiales, etc. Los ESCs que tienen Biel-Heli, el firmware y el bootloader, podemos conectarlos todos
de la forma normal, todos los motores los vamos a conectar igual. Y en el software vamos a cambiar el sentido de rotación de los motores. Entonces en este caso lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a soldarlos todos sin invertir dos fases o dos cables. Y los vamos a cambiar en el software y más adelante les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces vamos a soldar todo. Y bueno, pues ahí ya está el ESC soldado a los motores. Y nada más nos falta soldar el otro lado a la tarjeta distribuidora. Pero antes de hacer eso, le vamos a poner un poco de Thermofit para protegerlos. Entonces, pues vamos a tomar Thermofit, puede ser negro o transparente. Y vamos a medir que se pase un poquito hacia los cables y que se pase un poquito hacia los motores. Entonces, lo medimos y vamos a cortar 4 de estos. Y bueno, pues se lo metemos a nuestro ESC por acá arriba. Y lo bajamos hasta que, bueno, cubramos los cables de los motores y los que van a la tarjeta distribuidora. Y lo vamos a calentar para encogerlo. Pueden utilizar un encendedor, pero yo tengo este pequeño sopletito que me va a ayudar a calentarlo. Para ayudarlo a encogerse. Lo hacemos con cuidado, que se caliente todo parejo. Y bueno, en estas partes en donde están los cables, cuando está caliente, vamos a apretarlo con nuestros dedos para sellar un poco esa parte. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a calentar por ahí. Del otro lado también. Que se encoja. Y ya que está caliente, con nuestros dedos lo apretamos. ¿Ok? De esa forma estamos sellando a nuestros ESCs para que no entre polvo o incluso un poco de agua si es que se alcanzan a salpicar. Y bueno, pues vamos ahora a repetir este paso con los otros 3. Recuerden soldar motores, colocar Thermofit. Y ya podemos soldar el lado que va hacia la tarjeta distribuidora. 2000 years later. Jóvenes, pues ahí ya están soldados y sellados todos mis ESCs conectados a los motores. Y bueno, los vamos a fijar con cinta de aislar a los brazos. Pueden utilizar cintos, pero ya no me gusta porque a veces son muy... lastiman zonas específicas de los ESCs. Entonces por eso ya ahora utilizo cinta de aislar. Y bueno, los vamos a fijar muy bien en el lugar en el que queremos y le vamos a dar unas cuantas vueltas. Pero bueno, antes de fijarlos, entonces ahora sí vamos a sacar nuestra tarjeta controladora y vamos a colocarles nuestros BSs. Yo tengo un BS de 5 volts y uno de 12 volts. El de 5 volts me va a servir para alimentar a la tarjeta controladora y también puedo elegir, puedo usarlo para alimentar a la cámara si es de 5 volts. O si la cámara soporta 12, entonces voy a utilizar este. Y este de 12 lo voy a utilizar para alimentar al transmisor de video. El transmisor de video funciona desde 7 hasta 21 volts. Podría conectarlo directamente a la batería, pero me gusta ponerle el BS porque generalmente esos transmisores tienen un regulador muy malo, se calientan y empiezan a fallar. Entonces he descubierto que con un BS de 12 volts funcionan muy bien y bueno, así los protegemos. Y los voy a fijar aquí en la tarjeta o en la placa que muchos utilizan arriba, pero ya les expliqué por qué la utilizo ahí abajo. Entonces pues bueno, como este es el BS de 12 volts, lo voy a poner pegado hacia el conector y el de 5 volts al lado contrario. Tienen sus salidas y entradas de voltaje, entonces ojo con eso. Aquí yo ya le puse el pegamento, pero podemos ver que la salida está hacia acá, de este lado. Entonces pues los voy a pegar con esta cinta de doble cara, que ya se la estaba poniendo, me estaba adelantando el video. Pero bueno, le ponemos un poco de cinta, la recortamos. Ahora le ponemos cinta al otro. La salida es de este lado, donde está este cuadrito regulador. ¿O qué será? ¿Una bobina tal vez? Entonces, a ver, vamos a fijárselo a nuestro BS. Justo, y ya se me terminó esta cinta. Entonces, pues bueno, ya tienen la cinta de doble cara. Vamos a quitarle el lado protector.
Entonces pues vamos a ponerlo de este lado. Y el otro. Listo. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. ¡Ja! Y el otro lo ponemos aquí. Ahí tenemos fijos nuestros reguladores. Y bueno, como ya he armado este cuadro, yo sé que los reguladores no pegan con la tarjeta, pero de todas formas le vamos a poner pues una especie de aislante entre las tarjetas, entre la tarjeta y los reguladores de voltaje. Entonces pues ahora necesito un cable para poder conectarlo a una de las terminales de la tarjeta controladora de vuelo. Entonces voy a tomar este cable que viene con la tarjeta controladora y que se conecta en uno de estos puertos. Y bueno, pues yo lo voy a conectar de una forma que es un protocolo que se conoce como S-Bus. Y solamente utiliza 3 cables, que vamos a necesitar un cable como este. Entonces todos estos los voy a sacar. Entonces voy a tomar el rojo y el negro que están sueltos. Y digamos que voy a convertirlo en uno solo. Entonces este cable me va a servir. Y bueno, para sacarlos de este lado, este conector tiene unas pequeñas pues lengüetas o seguros, que si los levantamos, vamos a romperlos porque no los voy a usar, nos ayuda a jalarlos. Si no los quieren romper, los pueden levantar un poco y jalar al mismo tiempo, y de esa forma vamos a obtener estos cables. Estos son los que ahorita necesito. Entonces voy a tomar el rojo, y el rojo también tiene pues una lengüeta o un seguro que podemos levantar. Estos conectores tienen esos seguros. Este sí lo voy a levantar con cuidado porque lo voy a usar después. Y lo jalamos y entonces sale. Y ahora este rojo lo vamos a meter justo a un lado del negro del otro conector que sacamos. Recuerden, de la misma forma que lo sacamos, lo vamos a meter, pero a un lado del negro. ¿Ok? Lo vamos a meter de esta forma. Lo estamos conectando así porque en nuestra tarjeta la entrada de voltaje está acá. El pin de hasta arriba es el negativo y el de en medio es el positivo. Entonces, pin de hasta arriba, negativo, y pin de en medio, positivo. Entonces, ojo con eso porque este lo vamos a conectar en cualquier otro puerto. En los primeros 4 van los motores, y en cualquier otro voy a conectar este positivo que va a ir a mi BS de 5 volts. ¿Lo ven? Entonces, pues voy a medir para que no quede tan largo. Lo voy a recortar y lo voy a soldar a la salida de mi BS. Entonces, pues bueno, ya lo tengo aquí medido. Corto. Preestaño. Vamos a prestañar nuestros BSs. Sus salidas. Y de una vez las entradas. Y ahora sí, soldamos a nuestro BS de 5 volts nuestros cables. De este lado tenemos el positivo. Y del otro lado tenemos el negativo. Ok. Y entonces ya tenemos para alimentar a nuestra tarjeta. Ya solamente es conectar estos dos a la tarjeta distribuidora. Y para eso, bueno, pues voy a utilizar otros cables que por ahí me han sobrado para conectar el positivo al positivo y el negativo al negativo de la tarjeta controladora, porque de este lado es la entrada de voltaje. Entonces voy a hacer eso y les muestro cómo queda. Bueno, señores, pues ahí ya está conectado el positivo, la entrada positiva y negativa de los BSs. Entonces el positivo y el negativo bajan aquí a la tarjeta distribuidora. Y de ahí, bueno, es la entrada y por acá es la salida. Ahorita solamente tengo la salida de los de 5 volts conectada, porque la de 12, bueno, la voy a poner hasta que conectemos el FPV. Muy bien, señores, pues ya nada más es cuestión de colocar nuestra tarjeta y conectar nuestros ESCs a el número de motor que deben ir, pero ahorita vamos a ir para allá. Y lo que vamos a hacer es conectar nuestro receptor de señal. Este receptor es FrSky, es un X4R SB, y lo vamos a conectar precisamente en esa salida, en la salida S-Bus. La salida S-Bus utiliza solamente 3 cables, positivo, negativo y señal, y es la salida que vamos a utilizar para
comunicarnos con nuestra tarjeta controladora de vuelo. Existen otros tipos de salidas. La más tradicional es la PWM, en donde utilizamos un cable para cada canal que va conectado a la tarjeta controladora de vuelo. Ese es el PWM o el PPM. El PPM también utiliza 3 cables, pero sigue siendo una señal analógica. La señal S-Bus es señal digital y pues bueno, es mucho más rápida. Son 18 milisegundos de respuesta que tiene, a diferencia de la PPM, que recuerdo que son como 50, 80 milisegundos. Ahí en la pantalla les pongo el dato correcto. Entonces yo lo voy a conectar por S-Bus. El receptor debe de ser compatible por S-Bus. Y pues bueno, son milisegundos. Tal vez al principio no lo noten, pero conforme van avanzando, pues sí van a querer utilizar este protocolo de comunicación. Además de que bueno, nos ayuda a tener una instalación más limpia, porque solamente son 3 cables los que vamos a utilizar. Entonces, para poder hacer esa conexión, vamos a utilizar este conector que hace un rato le quitamos 2 cables, y vamos a quitarle los otros 3 porque no los vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar estos 3 primeros. Entonces, bueno, vamos a sacarle los otros pines. Ya saben, podemos romper las pequeñas seguros que tiene, o los levantamos con cuidado sin romperlos si es que vamos a volver a usar el conector. Lo sacamos y listo, ya tenemos el conector que va a nuestra tarjeta controladora de vuelo. La entrada para el S-Bus la tenemos en este conector y así es como lo vamos a conectar. Pero antes de fijar todo en su lugar, voy a quitarle los pines acá, los demás pines, porque pues bueno, no los uso y no me gusta que estén por ahí bailando. Entonces voy a abrir el receptor, le voy a quitar su cubierta y lo voy a cubrir con Thermofit también. Entonces vamos a hacer eso. Lo más sencillo para sacar los pines para mí es cortar lo que no vamos a utilizar y después de soldarlo. Entonces vamos a cortar ahí todo. Si tienen pinzas de corte, mucho mejor. Miren, ahí ya los corté y ya solamente es cuestión de desoldar todo lo que sobra, menos estos 3. Hay a quienes les gusta soldar directamente ahí los cables. A mí me gusta dejarlo solamente con este conector y que sí lo podamos desconectar. Muy bien, entonces ya le desoldé todos los demás pines a mi receptor. Y ahora lo voy a cubrir con Thermofit. Y acá es en donde vamos a conectar la telemetría para este receptor, pero ya se los voy a mostrar. Bien, pues ahí está ya mi receptor. Corté la entrada para el conector de la telemetría. Y aquí le voy a cortar para que esté disponible el botón para hacer bind y para configurar el failsafe en este receptor. Y entonces lo voy a poner acá abajo, lo voy a fijar con cinta de doble lado y ahí sí le voy a poner un cincho que no esté muy ajustado y eso será suficiente para mantenerlo en su lugar. Muy bien, pues ya le puse cinta y lo vamos a poner a esta altura, yo creo que está bien. Y le ponemos un cincho. Un cincho nada más para que no salga volando, pero no lo vamos a apretar mucho, solo lo suficiente. Ok, cortamos el sobrante y ya tenemos ahí nuestro receptor. Ahorita les enseño a fijar las antenas. Muy bien, ahora otro elemento muy importante que debemos de conectar en esta tarjeta, en la F3, es nuestro pues sensor de voltaje. Entonces debemos de asegurarnos que nuestro conector esté correcto, que el positivo esté hacia arriba y el negativo hacia abajo. Y este cable lo vamos a soldar directamente a nuestra tarjeta distribuidora de voltaje. Entonces lo medimos y conectamos positivo y negativo. Lo soldamos en su sitio, negativo con negativo, positivo con positivo. Y lo conectamos a nuestra tarjeta. Recuerden, verifiquen siempre 2 veces la polaridad para que no tengamos ningún problema, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí ya podríamos decir que tenemos un dron que es capaz de volar. Solo es cuestión de conectar los motores en sus puertos y conectarlo a la computadora para configurarlo. Pero antes de hacer eso, voy a conectar el sistema de FPV de una vez. Así que para eso voy a tomar mi transmisor de video. Lo vamos a sacar de su caja. Con los cables, estas antenas nunca las utilizan, son una basura. Vamos a hacer esto a un lado. Y bueno, aquí tenemos nuestro transmisor de video. Y pues hay que recortar la parte donde va el conector. Así que vamos a recortarlo. Y después vamos a encontrar la forma para fijarlo en nuestra tapa superior.
A mí me gusta fijarlo más o menos a esta altura, que quede un poquito de lado, porque queda la ventana de los switches para cambiar los canales disponible. ¿Okay? Este cuadro viene con una base para colocar acá las antenas transmisoras y la de video, pero a mí no me gusta utilizarla porque, bueno, tiende a romperse. Entonces la forma en la que lo voy a conectar me parece que es una forma bastante eficiente que otros pilotos han encontrado que funciona bien con este cuadro. Entonces lo vamos a poner así, en esta posición, y bueno, pues vamos a abrir. Cortamos el plástico. Y listo, ya abrimos la entrada. Y entonces ya va a entrar nuestro conector. ¿Ok? Con este conector vamos a tener la posibilidad de, bueno, conectar la entrada de voltaje, la tierra, el video, el audio y, bueno, otra tierra, ¿no? Para evitar ruidos. Yo voy a conectar todos, menos la última tierra, porque también voy a conectarle un micrófono. Y ahorita les enseño el micrófono que voy a utilizar. Muy bien, jóvenes, pues aquí está el micrófono que voy a utilizar. Déjenme abrirlo. Este micrófono lo venden en Banggood y es un micrófono que funciona con 6 o 12 volts. Ojo, no van a poder utilizar un micrófono común y corriente, necesitan un micrófono amplificado como este. Y bueno, aquí vamos a conectarle de 6 a 12 volts. Y este lado es el que vamos a conectar a la entrada de micrófono de nuestro transmisor. Y ya solamente queda conectar acá los 12 volts. Y bueno, pues la entrada de video que viene de nuestra cámara al cable amarillo, ¿ok? Entonces eso es lo que voy a conectar. En la medida de lo posible les voy a dejar un diagrama por aquí arriba y abajo en la descripción de cómo se conecta el transmisor, que la verdad es que es muy sencillo. Así que bueno, pues lo voy a fijar acá. Le voy a colocar la antena antes. Y pues vamos a empezar a colocar todo y les muestro cómo queda, ¿vale? Bueno, pues ya le puse acá doble cara. Y ahora sí vamos a poner nuestro receptor justo en donde lo queremos. Y vamos a ponerle un cinto también para fijarlo en su lugar. Ok, entonces ya está ahí puesto el cinto que lo sostiene y me da chance de poder cambiar los canales, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra parte de arriba, que va a quedar más o menos así. Se ve un poco borroso, ahí está. Pues ahora vamos a hacer la instalación del FPV. Es por eso que todavía no fijaba la tarjeta controladora de vuelo, porque vamos a pasar algunos cables por ahí abajo y vamos a conectar nuestro BS al micrófono, cámara y transmisor de video. Entonces, pues bueno, yo voy a colocar este micrófono. Vamos a meter los cables por abajo. Vamos a ver si nos alcanzan. Sí, creo que sí nos van a alcanzar. Para que el micrófono esté por ahí protegido y esté fijo. Y entonces, aquí está la salida positiva y negativa, que las voy a conectar al BS de 12 volts. Vamos a ver, lo vamos a cortar a esta altura. Positivo y negativo. Vamos a medir de nuevo. Le dejamos un poquito de espacio. Y bueno, también vamos a revisar el largo de los cables de nuestro transmisor. Y bueno, pues vamos a calcular que aquí tenemos positivo y negativo. Los vamos a dejar con un poquito de juego, porque acuérdense que tiene que dar vuelta para que entre la tarjeta controladora de vuelo. Así que los vamos a cortar a esta altura. Y el cable del micrófono y del video ahorita no los vamos a cortar. Vamos a soldar todo esto en su lugar. Entonces soldamos negativo hacia acá y positivo hacia acá con mucho cuidado. Ahí está. Y ahora vamos a conectar el positivo de nuestro micrófono. Entonces pues ya tengo conectado mi micrófono al BS de 12 volts. Ya tengo conectado mi transmisor al BS también de 12 volts. Y bueno, a este cuadro le quiero instalar una cámara Runcam que todavía no me llega, pero por suerte ya me llegó para el otro cuadro. Entonces hice un video de cómo conectarla y seguramente lo voy a meter aquí. Muy bien, pues para montar nuestra cámara en el cuadro Martian, vamos a utilizar esta pieza que viene con el cuadro,
Y esta pieza, digamos que va en esta posición. Pero para poder ponerla, si se fijan ahí tiene dos orificios. Tenemos que quitar esta tapa y tenemos que quitar estos dos tornillos. Entonces vamos a sacarlo y esta pieza viene con sus propios tornillos para colocarla. Entonces lo sacamos. Y sin mover esta tarjeta, vamos a tomar la otra tapa incluida, se la vamos a poner. Y vamos a colocar la base que viene con el cuadro de fibra de carbono. Entonces lo volvemos a atornillar en su lugar. Atornillamos uno. ¡Oh! Tenemos que recortar un poco aquí porque no termina de bajar. Entonces voy a utilizar el Dremel para desgastar esta parte de la fibra de carbono. Muy bien, ya lo desgasté con el Dremel y ahora sí ya debe de entrar sin problemas. Entonces ahora sí lo atornillamos todo nuevamente. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestra placa atornillada a nuestra cámara. Y esta placa va a estar sujetada por estas otras dos placas que vienen con nuestro cuadro. Y aquí es en donde vamos a poder elegir, bueno, pues la inclinación que queremos, ¿no? Ahí está una. Colocamos la otra. Y esto es lo que vamos a colocar en nuestra cámara. Yo voy a seleccionar esta inclinación, que es la más sencilla, porque me parece la mejor para estilo libre. Son, creo, 25 grados. Entonces esto lo vamos a colocar acá. Muy bien, jóvenes, pues ahí está colocada la cámara. Solamente es cuestión de acomodar todos los cables. Está conectada a, bueno, este es el conector del transmisor de video, el cable amarillo. Y la cámara está conectada al BS de 5 volts. Vamos a ver qué tal funciona ahí. Que debería de funcionar sin ningún problema. Entonces pues vamos a acomodar todo, poner la tarjeta controladora y a probarla en vuelo. Entonces bueno, pues ya nada más es cosa de acomodar todos los cables y poner nuestra tarjeta controladora de vuelo. Pero antes, ¿recuerdan que les dije que no tiraran estas gomitas que vienen con los motores? Bueno, pues vamos a utilizarla para aislar los BSs de nuestra tarjeta controladora. No se tocan, pero aún así nos ayuda a mantenerlos en su lugar y pues evitar cualquier corto que pueda haber. Entonces vamos a medir y vamos a cortar un pequeño cuadro que nos va a ayudar a dividir estas dos partes, ¿ok? Entonces pues aquí está el cuadrito que nos va a ayudar a aislar. Voy a pasar el cable del micrófono también por abajo para ver si pasa algún ruido, pero el de video sí lo voy a pasar por arriba, porque si el cable de video lo unimos a fuentes de energía, bueno, nos va a meter ruido, y como no estamos usando ningún filtro, pues hay que evitar lo mayor posible el ruido. Entonces metemos nuestra tarjeta, embona muy bien, y pues bueno, ya solo es cosa de fijarla con las tuercas de nylon que vienen con el cuadro. Si no pueden fijarla porque tienen dedos torpes como yo, bueno, se pueden ayudar con la llave. Aunque pues recuerden que estos tornillos pues no llevan mucha presión. Y bueno, pues debemos de asegurarnos que nuestra tarjeta quede bien asentada. Así que la bajamos y apretamos nuestros tornillitos. Y pues bueno, conectamos nuestro analizador de voltaje, nuestro transmisor, nuestra entrada de voltaje para la tarjeta para alimentarla. Y bueno, vamos a conectar, este es el motor 1, entonces va conectado en el pin 1. Y recuerden, el negativo está para esta tarjeta, está hasta acá atrás, entonces es el conector de arriba. Entonces aquí va el motor 1, después sigue el motor 2, que es este de acá arriba, si tenemos a nuestro quad mirando hacia el frente. Después tenemos a nuestro motor 3, que es este de acá atrás. Entonces vamos a pasar nuestro cable también. Y por último, nuestro motor 4, que aquí tenemos su cable y lo vamos a conectar de igual forma ahí. Entonces ya están conectados todos nuestros motores. Y bueno, aquí tenemos el cable de video que está un poco largo, pero no lo voy a cortar hasta que tenga la cámara definitiva. Y pues mi cable de señal ya lo escondí por ahí abajo. Y bueno, prácticamente ya está nuestro quad para ser configurado. Solo es cuestión de, bueno, conectar acá el transmisor
Y listo. Pero antes, y por último, ahora sí vamos a fijar los ESCs con cinta y vamos a fijar la antena. Entonces, pues como les decía, fijar los ESCs es bastante sencillo. Vamos a utilizar simple cinta negra. Y vamos a dar unas cuantas vueltas para que estén firmes y que no se nos suelten en los choques. Entonces hay que hacer eso con los 4. Y bueno, pues para fijar las antenas de nuestro receptor vamos a utilizar dos tipos de Thermofit. Uno que ajuste en las antenas y otro que ajuste en los postes y que además pueda recibir este otro Thermofit. ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos es tomar el Thermofit más grueso y cortarlo un poco abajo, un medio centímetro tal vez, abajo de donde termina nuestro poste. Y vamos a cortar dos de esos. Ok, y estos los vamos a meter aquí en el poste, de esta forma. Y ahora vamos a tomar un par de estos. Y vamos a medir un poco más de la mitad de nuestra antena, tal vez menos. Algo así. Porque no queremos que sobresalgan mucho las antenas. Y bueno, vamos a cortar igual dos de estos también. Y bueno, pues vamos a tomar una de las antenas y la vamos a meter en el Thermofit, en el poste. Vamos a darle por acá un poquito de juego. Hacemos lo mismo con la otra. Antena, poste. Y doblamos hacia adentro con juego. Y ahora sí, tomamos estos otros tubos más delgados que cortamos, los metemos a la antena y lo metemos al otro Thermofit. ¿Okay? Lo metemos hasta que se asome nuestra antena, retrocedemos un poquito y estamos justos ahí para poner nuestra antena. Ahora hacemos lo mismo con la otra del otro lado. Metemos nuestro Thermofit. Lo metemos al más grande. Y nos aseguramos que se asome un poco la antena, que ahí es donde ya la tengo casi asomándose. Ok. Entonces ahí es en donde vamos a calentar nuestro Thermofit. Primero vamos a calentar el de abajo para que se apriete y no se nos mueva el de arriba. Y ahora, conforme calentamos este otro, lo vamos a doblar hacia atrás para que guarde esa forma. Ok, entonces vamos a mantenerlo así por unos segundos. Podemos soplar para que se enfríe un poco. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Lo sostenemos, lo calentamos. Y lo sostenemos hacia atrás. Dejamos que se enfríe. Y entonces ya tenemos las antenas de nuestro transmisor colocadas y listas. Y de esa forma no se van a dañar. Y bueno, tenemos acá nuestro transmisor que vamos a ver si lo conectamos. Ok. Y lo colocamos en su posición. Ok. Vamos a ver que todo nos ha quedado adentro. Tal vez un poco desordenado los cables porque todavía no tengo la medida definitiva de los de la cámara. Y acá atrás, bueno, tenemos nuestra antena de recepción de señal y nuestra antena de transmisión de video. De nuevo, esta es la forma en la que la utilizan muchos pilotos. Y de hecho, en una transmisión en vivo que hizo Chad Nowak, le pregunté que si había algún problema, pues bueno, con interferencias de video o de señal. Pero me dijo que con este setup no había ningún problema y que bueno, las antenas sufren menos daños. Y en efecto, con el otro quad he chocado varias veces y las antenas no han tenido mayor problema. A diferencia del QAV que la tiene parada y pues bueno, sí se rompía bastante.
Y con este pues esta situación con las antenas pues ayuda muchísimo. Entonces por eso me gusta ponerlas así y no utilizar la placa que viene incluida en el cuadro. Entonces ahorita no vamos a poner el transmisor de video, lo vamos a desconectar. Y pues nos vamos a ir a la computadora a configurarlo. Muy bien, jóvenes, pues ahora vamos a ir a la computadora y lo que vamos a hacer es configurar nuestro receptor en modo S-Bus y vamos a probar que todos los motores estén funcionando bien y además vamos a revisar el sentido de rotación de los motores, ¿ok? Entonces, jóvenes, pues bueno, pueden utilizar CleanFlight o también pueden utilizar Betaflight, que es como que lo nuevo, que prácticamente los dos se manejan de la misma forma. Yo en este caso voy a utilizar Betaflight, pero todas las instrucciones son las mismas a CleanFlight, ¿ok? Entonces no se preocupen por esa parte. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es flashear el firmware. Entonces vamos a conectar nuestro quad a la computadora. Nótese que no he conectado el buzzer. Ahorita voy a conectárselo, que nada más es el buzzer tradicional que venden y se conecta aquí. Y vamos a ir a la pestaña de Firmware Flasher. Y aquí, de la forma tradicional, ustedes eligen su tarjeta. En este caso es la SP Racing F3. Y el firmware que ustedes quieren, que generalmente se recomienda el último, que es estable. Y bueno, para la F3 debemos de habilitar esta opción de Manual Baud Rate. Y lo vamos a dejar con esta opción, 256.000. Y bueno, vamos a dar clic aquí en cargar el firmware online y flashear el firmware. Esa es la opción para cuando queremos utilizar el firmware que nos da pues el configurador, o si nosotros tenemos un firmware en nuestra computadora que hayamos bajado, lo podemos seleccionar abriendo y buscando ese archivo .hex, ¿ok? Yo en este caso tengo el firmware de Betaflight, entonces lo voy a abrir y ese firmware es el que voy a flashear. Entonces le voy a dar clic aquí en Flash Firmware. Esperamos a que termine el flasheo. Es importante que no desconecten su quad cuando está sucediendo esto. No se va a briquear, como le dicen, pero bueno, para evitar problemas, ¿ok? Ok, entonces ya vemos que dice Programming Successful y entonces ahora sí nos podemos conectar a la tarjeta. Entonces ahí ya estamos conectados y bueno, podemos ver que si movemos el quad nos está respondiendo. Ahora nos está respondiendo mal porque si se acuerdan puse la tarjeta, la rotamos unos grados, ¿ok? Para que el conector estuviera de lado. Entonces tenemos que primero alinear nuestra tarjeta y eso lo vamos a hacer aquí en el puerto de configuración. Y aquí tenemos la alineación de nuestro magnetómetro. Y bueno, aquí le vamos a poner 270 grados. Y vamos a guardar y reiniciar. Y una vez guardado y reiniciado, entonces sí, nos regresamos al setup. Y vamos a verificar que la tarjeta responda a los movimientos que estamos teniendo. Y en efecto, ahí ya está. Dependiendo hacia el lado que la giren, son los grados que ustedes van a colocar. 90, 180, etcétera, ¿ok? Entonces ojo con eso. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es que estamos utilizando S-Bus en nuestro receptor. Entonces tenemos que configurar el S-Bus también aquí en la tarjeta controladora. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, son tres cosas. La primera es, tenemos que ir a puertos. Y en el puerto UART3, con ese identificador, vamos a activar el RX serial. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a guardar y reiniciar. Y ahora el siguiente paso, pues es ir a configuración. Y vamos a bajar hasta la opción en donde viene acá, ¿no? RX serial. Y aquí viene, está basado de forma serial. SpecSat, S-Bus, SOMD, etc. Entonces seleccionamos esa opción y abajo seleccionamos también S-Bus. ¿Ok? Esas dos opciones tenemos que habilitarlas. Y entonces ya nada más nos vamos al final y le damos clic en Save and Reboot. Se reinicia nuestra tarjeta y entonces ya está lista para reconocer a nuestro transmisor. A nuestro receptor, perdón.
Y para revisarlo nos vamos a ir acá a donde está el receptor, el receiver. Y pues bueno, tenemos que conectar la batería a nuestro quad para que, bueno, pues empiece a alimentar a esta tarjeta, a la F3, y la F3 a su vez alimente a nuestro receptor. Entonces voy a conectar la batería y también voy a, pues, a encender mi radio, ¿ok? Entonces conectamos. Oh. Entonces conectamos la batería y vemos ahí en pantalla que por ahí cambiaron las barritas, se movieron un poco. Entonces si movemos acá, vamos a poner el control de este lado. Aquí tenemos el acelerador, el movimiento yaw, pitch y roll, ¿ok? Entonces tenemos que verificar que se muevan en la dirección correcta. Es decir, el roll, si lo hacemos a la izquierda, la barra se debe de mover a la izquierda, a la derecha. Y el pitch, si lo movemos hacia adelante, el pitch debe de aumentar. Y si lo movemos hacia abajo, debe de disminuir, ¿ok? Ahora, el acelerador nos debe de responder estando del lado izquierdo cuando está en lo más abajo y hacia el lado derecho en la parte de arriba. Y bueno, si tenemos asignados canales auxiliares, entonces tenemos que checar eso. Y algo importante es, tenemos que asegurarnos que aquí en medio, los canales que deben de ir en medio marquen 1500. Si no marcan 1500, tenemos que cambiar el subtrim o los extremos de nuestro radio para que marque 1500. Y bueno, en la parte de abajo, así como el acelerador, deben de llegar a 1000 más o menos. Y todos los demás movimientos también. Por ejemplo, este está en 990, se pasa un poco. Tal vez hay que ajustar el extremo para que llegue más o menos a 1000. Ok, entonces eso lo ajustamos en nuestro radio. Si no ajustan esto, su quad va a tener, pues va a ser drift y se va a ir hacia donde sea que estos valores estén mal. Y en el lado superior deben de llegar a 2000. Ok, este también está un poco pasado, tengo que reducirlo. Y así ustedes tienen que revisar todos sus canales para que lleguen a 1000 más o menos, a 2000 como máximo y a 1500 que estén justo en medio. Si no, van a tener por ahí problemas en roll, pitch y yaw. ¿Ok? Si al estar en esta ventana no responde su control en estas barras, cambien el mapeo. Ajá. Aquí lo tengo como acelerador, aileron, etc. Y hay otras combinaciones. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a Spectrum. Refrescamos, guardamos. Ok, creo que esa es la que tengo. Vamos a ver Futaba. Ok, en esta no está respondiendo correctamente. Ahí estoy moviendo, por ejemplo. Ay, déjenme regreso a la cámara porque la moví un poquito. Ok, ahí está respondiendo el acelerador como roll. Ok, entonces no están los canales correctos y eso es por el mapeo. Entonces lo voy a regresar a como lo tenía. Refrescar y guardar. Y entonces ahora sí ya está, ¿no? En acelerador, en yaw, roll, pitch, etc. ¿Vale? Y bueno, pues le damos clic en guardar. Y ahora sí podemos regresar a la configuración. Y aquí en la configuración yo estoy utilizando ESCs que soportan One Shot. Entonces aquí yo lo voy a habilitar. Pueden habilitar One Shot 42 o Multishot. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante porque tiene que ver con la velocidad con la que se comunican los ESCs a nuestra tarjeta controladora de vuelo. Pero bueno, ahorita para no complicarnos lo vamos a dejar así. Y bueno, esta opción se refiere a que si queremos que no giren los motores cuando armamos el quad. Ok, esta es una sección muy importante porque bueno, nos permite tener una velocidad mínima de funcionamiento de los motores. Es decir, si bajamos el acelerador al máximo, los motores de todas formas van a seguir girando. Eso nos va a permitir que cuando estemos en el aire podamos controlar el quad aunque no estemos acelerando, ¿ok? Porque los motores están girando. Si nosotros apagamos los motores o bajamos todo el acelerador, el quad va a perder el control porque, pues bueno, las propelas no están girando y por lo tanto si movemos el yaw, el pitch, etcétera, pues no nos va a responder, ¿ok? Entonces es una buena opción. Yo lo tengo deshabilitado porque a mí me gusta prender los motores con un switch. Aunque bueno, eso depende del gusto de cada quien, ¿ok? Y bueno, esta parte también tienen que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando activo los motores con el switch, si deshabilitamos esta opción, si la tenemos así, tenemos que bajar el acelerador hasta el mínimo y después apagar los motores con el switch, si no, no dejan de girar. Es decir,
si está a la mitad del acelerador y movemos el switch para que se apaguen, no se van a apagar. Entonces es una buena opción, pero hay que acostumbrarse. Y si lo tenemos encendida esta opción, entonces los motores sí se van a apagar sin importar a qué altura esté el acelerador, ¿ok? Y bueno, el mínimo para acelerar, ahorita les voy a explicar qué es eso, pero esa es la velocidad mínima a la que van a iniciar los motores. Pero ahorita les explico cómo saber cuál es la velocidad mínima que necesitamos para nuestro quad, entonces es diferente. Y bueno, en middle throttle, la mitad del acelerador siempre va a ser en 1500, el máximo 2000 y el mínimo 1000, ¿ok? Siempre utilicen esos números porque son sumamente importantes. Ahora, si vamos más abajo, si nosotros le vamos a poner un zumbador a esta tarjeta, bueno, pues aquí podemos habilitar cuál es el voltaje mínimo de las celdas, el voltaje máximo, a qué altura queremos que nos empiece a avisar con pitidos. O si tenemos telemetría, bueno, que nos lo mande a los lentes o al radio, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver el voltaje. Mi batería ya está un poquito baja porque la he estado usando, pero todavía no llega al límite. Este es el voltaje total de la batería de las 3 celdas. Por ahorita estoy utilizando una de 3 celdas. Y este es el voltaje de cada una de las celdas. Divide este número entre 3, ¿ok? No es que esté leyendo cada celda. Y bueno, nos vamos a saltar por aquí algunas opciones. Y yo voy a estar utilizando telemetría, entonces está encendida. Pero bueno, es lo único que voy a habilitar aquí abajo por el momento. Así que siempre le damos en guardar y reiniciar. Se reinicia nuestra tarjeta. Y ustedes disculparán, pero le pegué a la cámara de nuevo. Ahora aquí en los pits. Los pits es una parte muy sensible que tenemos que tomar en cuenta. Voy a hacer un video muy específico para explicarles qué hace cada uno de ellos, la proporcional, la integral y la derivada. Primero qué son y después cómo podemos tunear nuestro quad. Ahorita lo voy a dejar así con los que vienen de stock en este firmware, pero definitivamente pues hay que tunearlo y esa va a ser la siguiente serie, ¿no? Vamos a probar cómo reacciona con estos pits y los vamos a ir afinando. Entonces estos los vamos a dejar así. También les voy a explicar qué es esto del RC Rate, RC Expo, etcétera, ¿ok? Pero lo vamos a dejar esto ahorita como está. Y nos vamos a ir a los modos, ¿ok? Aquí es en donde ustedes van a agregar. Yo ya tenía modos acá preagregados que había guardado, pero vamos a quitarlos. Para agregar un modo, yo por ejemplo, el primero que quiero es el de armar mi quad, ¿ok? Entonces voy a agregar esta opción de armar y voy a seleccionar el auxiliar 3, me parece, que es este switch que tengo en mi radio. Y le voy a decir que cuando esté en la posición de hasta el fondo, es un switch de 3 posiciones. Entonces quiero que haya 3 pasos para poder llegar a armar los motores, ¿ok? Entonces el auxiliar 3 me va a servir para armar los motores. Ojo, porque en cuanto lo guardemos, eso empieza a funcionar. Entonces si está conectada la batería, vamos a activar los motores. Y bueno, el siguiente que quiero es tal vez el modo angle. Y los modos de vuelo los tengo en el switch con el auxiliar 1. Entonces quiero que el primero sea angle. No, vamos a hacer que el primero sea horizon. Entonces aquí tengo igual auxiliar 1, que sea en esta posición en donde está la barrita donde se mueve mi switch. ¿Ok? En la siguiente posición quiero que sea el modo angle. Vamos a extenderlo un poquito para acá. Esto también un poco más para acá. Ok. Y la última posición no va a tener nada, ¿sí? Eso se refiere a que la última posición va a ser acro, ¿ok? Ahora yo voy a quitar horizon, ya lo pensé bien. Vamos a poner angle al principio. Y vamos a agregar el modo aire en medio, ¿ok? Al auxiliar 1. Entonces mi primera posición es angle. La segunda es modo aire. Y la tercera es modo acro. Ok, entonces guardamos y ya están habilitadas todas estas opciones. Ahora si quieren, aquí está el beeper, ¿sí? Si tienen conectado el zumbador a su tarjeta, aquí lo pueden agregar. Yo lo voy a agregar a mi auxiliar, me parece que es el 2. Vamos a revisar si es el 2. Entonces cuando esté en este punto, en esta posición, quiero que empiece a sonar el zumbador, ¿ok? Entonces está en mi auxiliar 2. Lo guardamos. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que pueden habilitar aquí. Yo les recomiendo que al principio habiliten Angle y Horizon. Y tal vez dejen Acro para intentar Acro. Angle y Horizon se los explico en uno de los videos que tengo por ahí en el canal. Y se los voy a poner por aquí para que lo puedan encontrar.
Y bueno, siempre acuérdense de guardar sus cambios. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a la pestaña de motores, ¿ok? La pestaña de motores es muy importante porque aquí vamos a sincronizar nuestros motores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahorita tenía la batería conectada, pero la voy a desconectar. Y ojo con esto. Vamos a apagar nuestro radio. Ojo con esto, tienen que quitar las propelas de su quad. Es muy peligroso que tengan las propelas puestas cuando hacen esto, ¿ok? Porque vamos a sincronizar los motores para que todos inicien al mismo tiempo, ¿ok? Para que todos inicien en 1000, por así decirlo, ¿no? Les vamos a decir cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo, exactamente eso, de nuestro acelerador, ¿ok? Entonces, para hacerlo vamos a habilitar esta opción que nos va a permitir controlar los motores desde esta consola. Y vamos a subir el máster hasta lo máximo, que son los 2000. Los 2000 que habíamos establecido aquí. Si nosotros movemos este número, se va a mover acá. Entonces lo vamos a dejar en 2000. Lo dejamos en el máster hasta arriba en los 2000. Y conectamos la batería y vamos a escuchar un par de beeps. Y justo en ese momento vamos a bajar el acelerador. Entonces lo conectamos, escuchamos esos beeps y bajamos nuestro acelerador. Dejamos que termine de hacer todos sus beeps. Y cuando escuchamos ese último beep, significa que ya están todos sincronizados. Y si subimos nuestro acelerador poco a poco, pues vamos a ver que se activan, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos a nuestros motores sincronizados. Y es aquí en donde vamos a checar cuál es el punto mínimo en el cual empiezan a funcionar, ¿ok? Entonces vamos a ir subiendo poco a poco. Yo lo hago presionando la barra de máster y con la tecla de la flechita hacia arriba en el teclado. Voy subiendo poco a poco hasta encontrar el punto en el que mis motores empiezan a girar sin ningún problema. Y le subo unos 5 o 10 puntos, ¿okay? Entonces ahí ya empezaron a girar y lo voy a dejar en 1040. Ese es el punto mínimo en el que empiezan a girar sin problemas. Y ese es el punto que quiero que sea el idle, ¿no? Que cuando baje el acelerador los motores se queden girando a esa velocidad. Entonces ahora sí nos vamos a configuración. Y aquí lo ponemos a 1040, ¿ok? Guardamos, acuérdense, el acelerador mínimo. Guardamos, reiniciamos. Y nuestros motores ya están sincronizados y ya sabemos cuál es el punto mínimo que necesitamos para que estén funcionando en caso de que los estemos habilitando por un switch. Ahora, ¿qué pasa si no los queremos habilitar por un switch? Si no agregamos esta opción, por ende o automáticamente el sistema va a saber que para activar nuestros motores tenemos que hacer yaw a la derecha y con el acelerador hasta abajo. Y esto va a activar nuestro dron y entonces sí ya podemos acelerar, ¿ok? Y para desactivarlo es hacia el lado contrario. Entonces ojo con eso. Si no agregamos esta opción de armado con un switch, entonces se van a armar con yaw a la derecha, ¿ok? Y el acelerador en cero. Ahora aquí, ojo, muy importante. Hay quienes me preguntan ¿por qué no se arma mi quad? Y eso es porque los valores mínimos del acelerador y de yaw no están llegando a 1000. Y por eso es que la tarjeta siente que la señal es muy alta y por eso no habilita los motores. Entonces acuérdense que el mínimo debe de ser 1000, máximo 2000 en todos sus canales, porque ahí muchas veces está el problema del por qué no podemos armar nuestro quad, ¿ok? Ojo con eso. Y pues bueno, ya está. Ya nada más nos falta resolver el problema del sentido de rotación de nuestros motores. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar el quad así como está, ¿ok? Voy a habilitar los motores, esto no lo hagan ustedes. Y entonces voy a ver hacia qué lado giran. Y voy a ver que, bueno, los motores que están girando al lado contrario son estos, que están girando hacia la izquierda. Estos también giran hacia la izquierda. Entonces estos dos son los que debo de cambiar su rotación. ¿Se acuerdan que les dije que pueden cambiar aquí el modo de conectarlo al ESC? Y ahorita les voy a mostrar la forma de hacerlo con la computadora. Si están utilizando ESCs que soportan VL Heli. Entonces pues vamos a deshabilitar aquí esta opción y vamos a desconectar nuestra tarjeta, pero no vamos a cerrar nuestro configurador. Ahora ustedes tienen que ir y descargar la suite de VL Heli. Les voy a dejar abajo en la descripción en donde la pueden descargar. Bajan un archivo ejecutable que, bueno, tienen que descargar en su computadora. Es este de aquí.
Y mientras está abierto nuestro configurador y está conectado nuestro quad a la computadora, conectamos nuestra batería a nuestro quad y vamos a seleccionar el modo en el que nos vamos a conectar por el procesador que estamos utilizando. En este caso yo voy a seleccionar Syllabs, que es el común que se utiliza, pero también se puede utilizar Atmel. Entonces lo seleccionamos y nos conectamos a nuestros ESCs, ¿ok? Entonces podemos leer el setup que traen. Ahí vemos que bueno, tienen la revisión 14.4 y bueno, no están sincronizados porque bueno, hay diferentes configuraciones en cada uno de ellos. Vamos a darle clic en OK y bueno, vamos a cambiar la dirección del motor 1 y del motor 4. ¿Se acuerdan? Es motor 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces son estos dos opuestos, los negros, los que vamos a cambiar. Entonces bueno, ahorita están seleccionados todos nuestros motores. Vamos a deseleccionar el 2 y el 3. Se va a quedar el 1 y el 4. Y aquí vamos a cambiar la dirección a Reversed, ¿ok? Hay bidireccional, pero no lo hagan, déjenlo en Reversed. Y vamos a darle clic acá en Write Setup. Ok, ya escribimos en el 1 y en el 4 me dice que bueno, ya estaba actualizado. Entonces tal vez el 4 tenemos que modificarlo, pero ahorita lo checamos. Entonces nos desconectamos de nuestros ESCs. Vamos acá a nuestra tarjeta, nos conectamos de nuevo. Vamos a motores. Encendemos y checamos que nuestro motor 4. Ok, el 4 hay que cambiarlo. El 3 está girando bien porque ese no le movimos. Al 2 tampoco. Y el 1... El 1 ahora sí está girando en la dirección correcta. Entonces vamos a desconectarnos. Volvemos a conectarnos a nuestros ESCs. Los leemos y vamos a nuestro... Deshabilitamos todos menos el 4. Y el 4... Bueno, vamos a ponerlo... Ahí está, en Reversed. No sé por qué por ahí no me lo escribió. Vamos a escribir el setup. Escribimos OK y nos desconectamos. Y bueno, pues vamos a checar nuestro motor de nuevo. Habilitamos la salida, el 4 y bueno, los demás si quieren. Entonces pues bueno, esa es la forma de invertir el sentido de los motores. Abajo en la descripción les voy a dejar lo que se requiere para poder utilizar esta suite. Y en otro video vamos a hacer una revisión de qué hacen todas estas configuraciones. No le muevan a ninguna aunque diga que están desincronizados, porque bueno, el acelerador máximo y el acelerador mínimo en todos es diferente, porque todas tienen diferentes velocidades de procesador, no son exactamente iguales. Entonces no le muevan a eso, solamente muevan la dirección del motor y ya después vamos a hablar sobre todas estas otras opciones. Entonces pues por el momento lo vamos a dejar así, vamos a ponerle propelas, vamos a probar que funcione nuestro FPV y vamos a hacer nuestro primer vuelo. Bien señores, pues el zumbador es uno de estos zumbadores de 5 volts. Y lo único que vamos a hacer es, bueno, si su tarjeta ya viene con el conector, pues vamos a soldar positivo y negativo. Lo conectamos y listo, empieza a funcionar. Si viene, bueno, con estos pines, pues también los vamos a soldar en su lugar y lo conectamos a nuestro buzzer o a nuestro zumbador. Recuerden que tiene polaridad, entonces, ojo, está acá el positivo que es esta patita. Entonces voy a soldarlo, se lo voy a conectar. Y les voy a mostrar cuando ya esté y pruebe también el FPV. Lo voy a amarrar de este lado con tal vez un cincho. O por ahí voy a ver en dónde lo fijo. Y bueno, vamos a conectar nuestro transmisor de video. Nos aseguramos que esté en el canal de nuestros lentes. Entonces pues conectamos nuestra batería. Checamos nuestro canal y podemos ver que... Bueno, pues ahí está ya funcionando nuestra cámara y nuestro transmisor. Entonces pues vamos a atornillar todo. Le ponemos propelas y nos vamos a volar. Ponemos sus correas. Le ponemos sus propelas. Voy a utilizar unas DAL 5040. Recuerden checar siempre el sentido de rotación de sus propelas para que no las pongan al revés. Tenemos su batería. Y pues... vamos a probarlo.
Muy bien, señores, pues ahí está ya armado nuestro Martian 2 con los motores D y S. La verdad es que me parece una muy buena competencia a el otro que armé con los motores RS2205. Y pues bueno, este video es para que se animen a armar uno. Tal vez no sea este mismo. Recuerden que armar todos los drones es prácticamente lo mismo, solamente cambia pues por dónde pasamos los cables, cómo se arma el cuadro, etcétera. Pero en esencia todos se arman igual. Y pues bueno, cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció este video. Ya tengo toda clase de videos de armado. Tengo el de cómo armar un dron de carreras desde cero, que me parece que es el mejor porque está bastante bien resumido el cómo se arma un quad. Tengo pues el video que subí antes que este, con la cámara en mi cabeza viendo cómo lo armo y a alta velocidad el video. Y bueno, tengo este que es un poco más detallado. Recuerden que al principio está el menú en donde pueden consultar cada una de las partes y pueden, si le dan clic ahí en las anotaciones, pueden ir a esa parte del video y no tener que verlo todo. Y bien, pues si les gustó este video, por favor regalen un like, y si son nuevos en el canal, suscríbanse para que no se pierdan ningún video nuevo. Recuerden, esto es Dronpedia y nos vemos en la próxima.